El 16 de septiembre de 1994, uno de los incidentes ovni más notables de las últimas décadas ocurrió en Rukwa, Zimbabue, cerca de la capital Harare, Salisbury. Decenas de escolares de entre 6 y 12 años vivieron un evento sorprendente en el patio de la escuela Ariel en Rukwa. Un total de 62 estudiantes tuvieron encuentros cercanos con discos voladores plateados y extraterrestres ese día. Unos días antes hubo numerosos avistamientos de ovnis en el sur de África que informaron no solo cometas y bolas de fuego brillantes, sino también discos voladores y naves voladoras cilíndricas que se movían por el cielo durante la noche. El avistamiento en la escuela Ariel ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, cuando todos los estudiantes estaban afuera del edificio escolar durante el recreo y los maestros estaban teniendo una reunión. Estos estudiantes fueron testigos de uno o más objetos voladores plateados en forma de disco que aparecían en el cielo. Luego descendían silenciosamente y aterrizaban en un campo de arbustos y árboles pequeños en las afueras de los terrenos de la escuela. Según varios testimonios, entre 1 y 4 seres humanoides salieron entonces de los ovnis aterrizados y se acercaron a los niños. En este punto muchos de los niños más pequeños huyeron asustados, mientras que los mayores se quedaron de pie y observaron con curiosidad cómo se acercaban los alienígenas. En 1994, la escuela Ariel era una costosa escuela privada para niños de familias blancas adineradas en las cercanías de Harare. Quizás el origen étnico de los estudiantes tuvo algo que ver con el aterrizaje y el contacto de los extraterrestres. Los estudiantes describieron a los humanoides como de unos 3 pies de altura, de color pálido, con ojos o pupilas muy grandes y cabello negro largo y lacio. Llevaban trajes de cuerpo negro brillante y ajustados. Los ojos penetrantes de las criaturas eran particularmente notables porque eran más grandes que los ojos de los humanos y también alargados. La boca era una hendidura estrecha y las orejas apenas se veían. Entonces los seres comenzaron a comunicarse con los estudiantes telepáticamente. En los días y semanas que siguieron, el incidente de Ariel atrajo mucha atención en los medios internacionales. Y por esta razón el popular ganador del premio Pulitzer y psicólogo de Harvard, el Dr. John Mack, viajó a Rukwa 2 semanas después del incidente para interrogar a los testigos. Mack ha sido criticado previamente por colegas escépticos por su interés académico en la investigación de ovnis. El Dr. Mack supo por las declaraciones de los estudiantes que todo el incidente duró unos 15 minutos. Luego los extraterrestres se comunicaron con varios estudiantes a través de sus grandes ojos y mediante la telepatía, y les trajeron una advertencia importante para toda la humanidad antes de regresar a su nave y volar. El mensaje fue que la civilización humana y el planeta Tierra se encaminan hacia una catástrofe provocada por las actividades destructivas, la contaminación de la humanidad y el mal uso de la tecnología. Los niños hicieron muchos dibujos consistentes del incidente durante el transcurso de las entrevistas. El Dr. John Mack los interrogó extensamente y, como psiquiatra capacitado, concluyó que decían la verdad. Durante la década de 1990, el Dr. Mack estaba muy interesado en el misterioso fenómeno de las abducciones extraterrestres. Hoy los investigadores ovni saben que en la mayoría de los casos, el fenómeno ovni y el contacto con seres humanoides extraterrestres afecta directamente a la etnia blanca de este planeta, pues parecen jugar el papel más importante en los planes futuros de los observadores extraterrestres. El Dr. Mack ha entrevistado a muchos de los afectados por la abducción extraterrestre para aprender más sobre sus experiencias. Como experto, finalmente llegó a la conclusión de que sus experiencias y descripciones del contacto, incluidos los mensajes transmitidos, se basan en la verdad. Se cree que los estudiantes de la escuela Ariel que hicieron contacto telepático con los extraterrestres también se vieron afectados por este fenómeno de abducción, ya que recibieron un mensaje similar al de muchas otras personas abducidas en todo el mundo. Algo peligroso está a punto de ocurrir, y lo desencadenará la contaminación, la radiactividad, los avances tecnológicos y la ambición de los grandes líderes mundiales.
Los visitantes quieren transmitirnos que nuestra civilización está sobreexplotando la naturaleza, lo que básicamente no es necesario, porque estamos dañando severamente este mundo y hay suficientes formas alternativas de energía. Testimonio de algunos entrevistados. Un niño entrevistado le reveló al Dr. Mack que los extraterrestres creen que la sociedad humana en su conjunto no debería volverse demasiado tecnológica y en cambio, debería estar más preocupada por un estilo de vida amante de la naturaleza, la preservación del medio ambiente y la paz mundial entre las grandes potencias del planeta. Otro niño dijo que el mensaje telepático era que nuestro mundo se acabará porque no cuidamos el planeta y su vida. De hecho, el Dr. Mack, después de años de investigación sobre el tema, llegó a la conclusión de que casi todos los incidentes y abducciones de ovnis conocidos llevan importantes advertencias y mensajes a la humanidad. Casi siempre estas advertencias se refieren a actividades humanas que representan una amenaza para nuestro planeta. Esto se mostró a los contactados ya sea a través de la telepatía, palabras o imágenes. Por eso el Dr. Mack afirmó en uno de sus libros que sostiene la opinión de que la protección de las formas de vida terrestres es el tema central del fenómeno de la abducción extraterrestre. Esta visión apoya la llamada hipótesis del zoológico científico, que establece que el planeta Tierra es un laboratorio para civilizaciones extraterrestres, y que la manipulación genética de la humanidad es parte de sus actividades. El Dr. Mack reveló a la prensa que el incidente de Ariel es auténtico, y que los niños dicen la verdad porque en realidad tuvieron encuentros con extraterrestres ese día. Por supuesto, los escépticos profesionales inmediatamente intervinieron y trataron de negar estas declaraciones. Aún así, sin conocer el concepto ovni, los niños describieron y dibujaron lo que vieron en aquel día y los resultados no dejaron nada a la imaginación. Desde aquel entonces los desacreditadores han descrito el incidente como un caso de histeria colectiva. El Malawi Medical Journal afirma que muchos casos de histeria colectiva ocurren en las escuelas africanas y en muchas urbanizaciones del mundo, porque crecen en un entorno psicosocial que envuelve muchas creencias antiguas. Por ejemplo, creen en la magia negra, brujerías, demonios, dioses, ángeles, etc. Pero estas creencias no solo existen en urbanizaciones y zonas rurales. Son las creencias populares de muchos países del mundo, ya que la ciencia ha confirmado en más de una ocasión que no estamos solos en este mundo. Incluso no solo existen teorías de extraterrestres. También se cree que existe un mundo paralelo donde viven seres espirituales con nosotros que no podemos ver. Por lo tanto, el Dr. Mack concluyó diciendo que la experiencia que vivieron estos estudiantes debe representarse como una experiencia real. A día de hoy, estos estudiantes viven como adultos en distintos lugares del mundo y aún mantienen su actitud frente a lo sucedido en aquel día.